Estimados amigos, gracias por entrar a mi canal. Vamos a trabajar con precálculo. Bien amigos, estamos en una entrega más de las funciones trigonométricas, pero esta vez vamos a trabajar con la calculadora. No sin antes recordarte primero que tienes que tener en tu mente la relación que existe entre grados, minutos y segundos. ¿Ok? Vamos a recordarlo rápidamente y seguimos con el problema que tenemos para convertir 15 grados, 30 minutos y 50 segundos en grados decimales con la calculadora. ¿Ok? Bien, pues vamos a ver la relación que existe entre grados, minutos y segundos con esas tres circunferencias. ¿Ok? Por eso tú te vas a creer que esta primera circunferencia está dividida en 360 partes iguales. Y a eso se le denomina 360 grados. O sea que cada parte, ¿ok? De estos 360 partes son iguales y cada apertura es un grado, ¿ok? Cada apertura es un grado. O sea que esto equivale a un grado, ¿ok? Por lo tanto, si vamos a ver, estos son los grados. Vamos a ver cada apertura de grado. O sea, un grado equivale, o sea, esta apertura la dividimos entre 60 partes iguales y a esa apertura dentro de ese grado se le denomina minuto, ¿ok? Se le denomina minuto de esta manera, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese grado, ¿ok? Que es este que está aquí, lo hemos dividido en 60 partes iguales, ¿ok? Y entonces, si cogemos esa parte, mira, vamos a sacar esta partecita que está aquí, la vamos a hacer grande acá, ¿ok? La vamos a hacer grande y la dividimos en 60 partes iguales, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí. Esa parte, ¿ok? Sería un segundo, ¿ok? Un segundo, o sea que una de las partes pequeñas dentro de esta parte que está aquí, de esta parte pequeña, vamos a hacerla un poquito más grande, ¿ok? Esta es la parte, una de las 60 partes de este triangulito, vamos a suponer que sea este, ¿ok? Lo dividimos, ¿verdad? En 60 partes iguales. O sea que esta parte que está aquí se vuelve a dividir en 60 partes iguales, ¿ok? Y eso lo podemos ver matemáticamente de esta forma. 1 entre 3600. ¿Por qué 3600? Porque como cada parte es 60, si tú multiplicas 60 por 60, estamos hablando de 3600. ¿Ok? Y a eso se le denomina segundos. ¿Ok? Segundos, con estas dos comillas. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a convertir el ejemplo que tenemos aquí, este que tenemos aquí, y lo vamos a entender más fácilmente. Vamos a verlo. Bien, amigos, yo voy a considerar los resultados, el resultado que me dé acá como un resultado exacto, ¿ok? Va a haber decimales, pero yo lo voy a considerar, ¿ok? Valga la aclaración para aquellos que me siguen y que saben de matemáticas, que yo lo voy a considerar como un resultado exacto, ¿ok? Bien, pues nada, vamos a trabajar con 15, ¿verdad? 15 grados. Y esto lo vamos a considerar como una suma. Pero para yo hacer esto, tengo primero que saber el valor de estos 30 minutos. Y estos 30 minutos, si yo vengo aquí y lo divido entre 60, ¿ok? Esto me va a dar 0.5. Y estos 30 minutos. Los 50 segundos yo los voy a dividir por 3600 y esto va a ser 0.01388 y por ahí sigue.
¿ok? Y por ahí sigue. Estamos. Entonces yo voy a considerar estos decimales de estas dos divisiones que hice, ¿ok? Voy a bajar los 15 grados más, lo voy a acomodar como 30 dividido entre 60 grados, ¿ok? Lo voy a considerar ya grados, ¿ok? Y acá voy a considerar los 50, pero ya tú sabes que este es el valor de una división, y este es el valor de la otra división, 3600, ¿ok? Esto solamente para efecto de nosotros reconocer, ¿ok? Que el resultado, la calculadora nos va a dar 15.513, voy a puntos de grados acá, ¿ok? Pero voy a considerar acá como 15 grados, vamos a hacerlo, más 0.5 grados, más 0.01388 grados, y esto me tiene que dar un resultado más o menos parecido a este que me dio acá, ¿ok? Por lo tanto, vamos a usar la calculadora científica, vamos a sacarla aquí. En primer lugar la tenemos que prender. Ok, y vamos a introducir 15 grados, 30 minutos y 50 segundos. Por si acaso no usas esta calculadora, tú usas la que tú tengas. O si no has comprado ninguna o no tienes ninguna, puedes adquirir la TI 84 Plus, ¿ok? Y, y puedes usar esta. Bien, nosotros para meter 15 grados, 30 minutos y 50 segundos tenemos que saber usarla, ¿ok? En primer lugar, marcamos 15, le damos Second y Apps, y aquí dice ángulo, en el primero dice grado, ¿ves el símbolo de grado? Yo le doy Enter y ya me marcó 15 grados, ¿ok? Si quiero poner los 30 minutos, le doy 30, le doy Second App, y en el segundo dice minutos. Le doy acá, lo bajo, ¿ok? Y le doy Enter. Entonces, para poner los segundos es diferente, ¿ok? Pongo 50, le doy alfa y le doy al signo de más y me activa las dos comillas de 50 segundos. Le doy Enter y el resultado es 15.513888889. Míralo acá, 15.513 grados, ¿ok? Bien, para nosotros comprobar que este es el resultado que se supone que va a dar, fíjate que yo voy a escribir, me voy a tomar la libertad de escribir ¿verdad? Hasta 88, ¿ok? Voy a poner acá, marco 15.51388 y voy a poner punto suspensivo y voy a poner grado. Y este sería el resultado. Pero vamos a hacerlo con la calculadora a verificar que es correcto. ¿Ok? Aunque ya yo sé que ese es el resultado correcto, ¿cómo yo compruebo que no me equivoqué? Oye, pues mira, cojo 15 más 0.5. Míralo acá. 0.5 más 0.01388, le doy Enter y me tiene que dar más o menos el mismo resultado. Como no metí todos los decimales, pues el resultado me dio este. Por eso te dije al principio de empezar a resolver el problema que yo voy a considerar el resultado como un resultado exacto, ¿ok? Y de esta forma hemos visto un ejemplo de
de precálculo, ¿verdad? Desde cero en otra entrega más. ¿Ok? Si tienes alguna duda, por favor escríbeme, escribe la duda que tengas y aclaramos. En los siguientes ejemplos vamos a hacer más videos con ejemplos de este tipo con la calculadora. Ok, pues nos vemos en el próximo video. Recuerda que me puedes dar un me gusta, suscribirte, marca la campana, compártelo con tus amistades y nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.